Muy buenos días, qué bueno verlos esta mañana. Quería darle las felicidades a las madres esta mañana, que por cierto no escogimos esta predica especialmente para ustedes, para que sepan. Esto, aunque vamos a hablar de la lengua y espero que los hijos bendigan a sus madres, ¿cierto? Muy bien, les invito a ir a Santiago. Vamos a estar en el capítulo 4 esta mañana, solamente 2 versículos, el 11 y 12. Y bueno, después de entrar al texto, vamos a ver por qué dije lo que dije sobre eso. Hace como una semana, mi esposa vio un alacrán en la oficina y hemos matado como 5 alacranes últimamente en los últimos meses. Y ella me despertó porque yo estaba dormido y escuché un ruido y no sé, trató de matarlo. Y después me dice, Jonathan, no lo maté, no, se escondió en la oficina. Algunos saben que estamos empacando y hay muchas cajas. Entonces al otro día yo bajé y estaba mirando, buscando por todos lados ese alacrán y no lo encontré. Y eso, hermanos, pasó por 5 días y cada día, o sea, uno entraba o yo entra a la oficina y miro, ¿cierto? Y cada mañana también no me ponía los zapatos de una vez, sino, ok, vamos a ver si hay algo aquí. Y porque, bueno, nunca me ha picado un alacrán y no quiero experimentar. ¿Alguien lo han picado? Sí, supongo que no es tan divertido. Y el martes pasado, yo estaba, bueno, bajé, me desperté, bajé, chequeé la oficina, estaba buscándolo otra vez y en ese momento pensé, sería una buena ilustración para una predica. Porque, bueno, y eso es lo bueno de ser predicador, porque todo sirve. Entonces dije, bueno, qué bueno porque cuando pensamos en la lengua, tenemos que andar así con mucho cuidado porque en cualquier momento podemos decir algo que no debemos. Tenemos que andar con mucho cuidado en todo momento. Y me senté con mi cuaderno para escribir la ilustración, alcé los ojos y ahí estaba, al lado del guacal del conejo. Ahí esperando, creo. Mi esposa dice que no, pero yo creo que sí. Estaba ahí esperando y gracias a Dios la bota sirvió para algo. Entonces lo despaché. Pero bueno, en eso, como diría nuestro hermano Rafael Tejeda, alerta máxima, ¿cierto? Alerta máxima, porque por 5 días estábamos andando con alerta máxima, porque sabíamos que ese bicho estaba en algún lado de la casa y entonces lo que uno no quiere es agarrar la Biblia y encontrar un alacrán encima. Ahora, cuando pensamos en la lengua, tenemos que tener eso en mente y bueno, yo copié el título de mi hermano, Alerta Máxima 2. Yo dije, si eso funciona para las películas, ¿por qué no para una predica, verdad? Bueno, miremos el versículo Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmure del hermano y juzga a su hermano, murmure de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, vamos a orar porque necesitamos la ayuda del Señor. Padre, queremos darte muchas gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tan clara, es tan relevante y, Padre, penetra a lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso oramos esta mañana que tú nos ayudes, Padre, a ver el mensaje que tienes para nosotros, Padre, para crecer en nuestro uso de la lengua en cada momento, Padre, para no hablar mal de nuestros hermanos, más bien para amarlos y edificarlos, Padre. Ayúdanos a ver quién eres tú también. Y Padre, si hay alguien aquí que necesita a Cristo como Señor y Salvador, Padre, oramos que pueda ver esa necesidad hoy. Te lo pedimos en el nombre hermoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces aquí vemos una conclusión a una sección larga que hemos visto. Recuerdan que nuestro hermano Rafael predicó de la lengua en el capítulo 3,
el 1 del capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces ahí Santiago abre una sección sobre la lengua. Después vimos hace 2 domingos, el 13 al 18, en donde habla de una sabiduría terrenal. ¿Recuerdan eso? Terrenal, animal, diabólica. Y Santiago contrastó eso con la sabiduría que es de lo alto, que debe ser una sabiduría mansa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y hace 8 días con nuestro hermano Héctor vimos el 4, el 1 al 10, en donde habla en el 1 de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y ahí obviamente yo no había visto esto antes, pero en esas comunidades cristianas judías, obviamente estaban luchando con problemas con la lengua, una falta de unidad en las congregaciones. Y lo vemos ya en el versículo 11 y el 12 también, que él va a cerrar ese tema con algo muy contundente y hablar aquí de murmurar. Ahora, cuando yo escucho esa palabra, hay 2 significados, ¿cierto? De murmurar. Yo busqué en el diccionario, un significado es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Otro significado es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Entonces yo pensaba que era la primera idea, pero no. En el original, la palabra es muy sencilla. Es la palabra hablar y una parte de la palabra es una palabra compuesta hablar contra. Hablar contra. Y en algunas versiones te traducen simplemente hablar mal de alguien. Y de eso se trata. Entonces, la idea principal es muy fácil de captar. No hablemos mal los unos de los otros. Ahí él dice, no murmuréis los unos de los otros, no hablemos mal los unos de los otros. Ahora, en una predica normalmente queremos ponerlo en forma positiva, ¿cierto? Decir, bueno, algo positivo. Pero yo luché con esto y dije, no, Santiago lo dice de forma negativa, no hay nada que hacer. No hablemos mal los unos de los otros. Y especialmente él está hablando aquí de la comunidad cristiana, porque él dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. En la iglesia debemos cuidar nuestra lengua, no debemos hablar mal los unos de los otros. Alerta máxima, porque es muy fácil hacerlo. Y yo he estado viviendo con esta predica ya 15 días, hermanos, y pensando qué tan fácil es caer en esta trampa de hablar mal de otros. Ahora, miremos un ejemplo del Antiguo Testamento en Números 12, porque esta palabra en la traducción griega aparece aquí en Números 12, en el 1 y 2, y nos puede ampliar un poco la idea. Ahí en Números 12, 1 y 2, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusito de Etiopía. O Etiopía, bueno. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y si recuerdan la historia, le fue mal a María porque resultó leprosa después. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hablan contra Moisés, eso por la mujer que había tomado y también por lo que yo llamaría celos ministeriales. Ellos vieron lo que él tenía y ellos dijeron, eso no es justo. Nosotros también hablamos con Dios. Entonces, unos celos ahí, por eso hablaron en contra de Moisés. Miren también, hay otro ejemplo en Números 21, para ver 2 ejemplos que nos pueden ayudar. Números 21, el 4 al 9. Números 21, 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom,
y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahí, ¿por qué hablaron en contra de Moisés y en contra de Dios? Pues estaban pasando por una prueba bien grande, ¿cierto? Estaban aburridos con la comida que Dios les había dado y me imagino que tenían calor también. O sea, y podemos identificar con eso, ¿verdad? Tener mucho calor, fastidiado con la comida, cansado de las pruebas, con las dificultades, hablaron en contra de Dios y contra su siervo Moisés. Miren aquí, hermanos, porque a veces pensamos, no, pero hablar mal de alguien no es gran cosa. Sí, es el pan de cada día, la gente lo hace en cada esquina, porque no puedo hablar mal de mi hermano que me choca, ¿cierto? Que me molesta a veces. Pero miren lo que pasa aquí en el 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y yo pensaba con esto, menos mal vivimos bajo la gracia y no bajo la ley de Moisés. Porque Dios enviaría unas mapanas acá, ¿verdad? Wow, eso, solamente ese nombre me asusta. Mapaná, suena horrible. Y así era, que empezaron a hablar mal y pensaban, no, esto no es gran cosa, que todo el mundo lo hace y ya entran las serpientes al campamento de los israelitas. Sí, sería terrible, gracias a Dios por Cristo, porque sabemos que ahí hay una ilustración de Cristo alzado en esa cruz, quien murió por nosotros, y al mirar con fe y creer en él, Dios nos sana de nuestro pecado y nos salva. Y gracias a él no envía serpientes, ¿verdad? Bueno, entonces hay una tentación muy grande cuando estamos en pruebas como ellos. Cuando uno está con hambre, con calor, con estrés, con una dificultad de salud, cuando hay un problema en el trabajo, cuando el estadero de la esquina pone música aburridora, toda la noche. Bueno, hay muchas cosas, ¿cierto? Entonces, en eso hay una tentación de hablar mal contra otros. Regresemos ahora a Santiago, porque esto creo que ayuda a pensar un poco más qué significa hablar contra o hablar mal de otra persona, porque Moisés, incluso no leímos el versículo, pero decía que era el hombre más manso de la tierra y ellos hablando mal de él. Es decir, muestra más bien el corazón humano, ¿cierto? Que tendemos a hablar mal de los demás. Vemos aquí nuevamente el 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y quería mencionar en el 2:13, miren el capítulo 2 de Santiago, el 12 y el 13. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo creo que él tiene eso en mente también al pensar aquí en no murmurar los unos de los otros, porque obviamente no estamos hablando de no discernir, de no decir la verdad, ¿cierto? Porque a veces la gente piensa, no, yo no puedo decir nada negativo, pero lo que Dios quiere es que hablemos con misericordia, ¿cierto? Si tenemos que hablar con alguien, que lo hagamos con misericordia, no como un juez
que juzga sin misericordia, como él dice ahí en el 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, para que sepamos que no está hablando él de nunca poder discernir la verdad sobre un asunto y decir, hermano, lo siento, pero eso es pecado, ¿cierto? No es eso, sino es juzgar, hablar mal de esa persona, especialmente cuando no está. Ahora, vemos aquí entonces la idea principal. ¿Cuál es, hermanos? Ya captamos eso, ¿verdad? No hablemos mal los unos de los otros. Ahora, él nos va a dar dos razones por las cuales no debemos hablar mal de los demás. Y vemos primeramente, bueno, voy a decirles que primero vemos algo sobre el prójimo y después sobre Dios. Miren ahí el 11, la segunda parte. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La primera razón, bueno, voy a explicarles algo aquí porque esta parte me confundía. Yo decía, ¿cómo así, Señor? Que si yo hablo mal de otro, eso es hablar mal de la ley. O si yo juzgo a otro, ¿cómo es esto juzgar a la ley? Y Douglas Moo en su comentario me ayudó porque él dice lo siguiente. ¿Cómo puede Santiago afirmar que la crítica hacia un hermano equivale a una crítica de la ley o a la ley? Claramente una parte del argumento está ausente, pero el cambio de Santiago a la palabra prójimo, bueno, ahí cuando miramos el 12, al final del 12 dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y esa palabra ahí, otro, es la misma palabra prójimo. Entonces, cuando pensamos en este texto, Douglas Moo en su comentario dice, él sigue, el cambio de Santiago a la palabra prójimo al final del versículo 12 implica lo que necesitamos agregar. Esa palabra debe ser un recuerdo del mandamiento del amor, confirmando la sospecha de que Santiago podría tener Levítico 19 en mente en esta porción. Es decir, él está hablando de una porción bíblica que los judíos conocían muy bien. ¿Ok? Y vamos a ir hasta allá, Levítico 19. Levítico 19, ahí el tercer libro de la Biblia, ¿verdad? Levítico. Y aquí hay una sección moral, leyes de santidad y de justicia. Y vamos a leer ahí el 15 al 18. Y miren qué tan similar a lo que dice Santiago. El 15, Levítico 19, 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, o literalmente reprenderás a tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, ¿qué dice iglesia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Miren qué tan similar es, porque aquí habla de juzgar, aquí habla de chismear, habla de aborrecer en el corazón al hermano y habla de guardar rencor en contra de ellos y finalmente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, regresemos a Santiago, el capítulo 2. Para recordar también que Santiago tiene en mente esto, porque ya lo hemos visto. En el 2, el versículo 8, el 2:8, y vamos a leerlo al unísono, eso, unísono, no. Vamos a leerlo juntos, gracias. El 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Miren ahí que es una cita de Levítico 19
Lo cual nos recuerda que Santiago tiene en mente cuando él habla de esta ley, está hablando de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo eso para decir que cuando hablamos mal de un hermano, de una hermana, estamos hablando mal de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley con respecto a nuestro hermano? Amarás a tu prójimo. Entonces, si tú hablas mal de él, estás hablando mal de la ley porque el centro de la ley es amarás a tu prójimo. Obviamente, amarás al Señor tu Dios primero, pero en cuanto al hermano, debemos amar a nuestro hermano. Por eso la primera razón por la cual no debemos hablar mal los unos de los otros es porque muestra una falta de amor hacia el prójimo, una falta de amor hacia el prójimo. Entonces vemos aquí, si leemos nuevamente el 11 con eso en mente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, la otra parte que no entendía era, si yo hablo mal de alguien, ¿cómo así que estoy juzgando la ley? Pero Santiago, miren que él dice que hay dos posiciones. Una posición es hacer la ley y otra posición es juzgar la ley. ¿Y quién juzga? Dios. Si yo me pongo en el lugar de Dios de juzgar a mi hermano, no estoy en esta categoría de un hacedor de la ley, porque uno no puede hacer las dos cosas. Según Santiago aquí, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, cuando yo juzgo a mi hermano, yo he salido de la posición de hacer la ley y amar a mi hermano y ya estoy en el lugar de Dios juzgando a mi hermano, lo cual es gravísimo porque Dios es el único. Muy bien, esto nos trae a la mente también lo que Jesús dice en Mateo 7:1. Como creo que el hermano Héctor lo mencionó, el hermano Rafael también, el pastor Alfredo creo que también lo hemos mencionado que Jesús, o sea, Santiago, tiene el sermón del monte en su mente. ¿Y qué dice en Mateo 7:1? No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchos no creyentes saben ese versículo, ¿cierto? Pero el 5 más adelante que dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí que dice Jesús, tú puedes discernir y ayudar siempre y cuando hayas sacado primero la viga del ojo tuyo. Entonces, él no está diciendo, y aquí tampoco, que nunca podemos discernir o ayudar a alguien a ver su pecado, pero habla de hacerlo con amor, ¿cierto? Porque cuando no nos miramos primero, muestra una falta de amor. Si yo veo algo en mi hermano y lo juzgo y hablo mal de él, pero no me acerco para amarlo, para ayudarle, y no me examino primero para hacerlo bien, pues es una falta de amor en mi vida. Y lo cual, o sea, eso es muy fácil, es una tentación grande, o sea, es muy fácil caer en esa trampa. Ahora, yo pensé entre la diferencia entre lanzar piedras escondido. Creo que les conté una vez que lo hacía. Bueno, eran piedras, por cierto, pero eran pepitas de unos árboles y se nos ocurrió la brillante idea de escondernos detrás de unos arbustos y cuando pasaban los carros tirar las pepitas a los carros. No es buena idea, hermanos. Y yo recuerdo que una señora frenó en seco y salió de su carro persiguiéndonos. Y nosotros, yo tenía por ahí 8 años, creo, y salí corriendo y nunca hice eso más. Pero esa es la idea. Cuando tú hablas mal de un hermano, es como lanzar piedras. Tú no quieres hablar de él y ¡bah! Sí, entonces con otra persona le voy a lanzar una piedra. No me voy a acercar para hablar con él. Ahora, piensen en el contraste el Día de la Madre. Cuando un niño se cae de la bicicleta, ¿qué hace la mamá? Pero ¿qué hace el papá? Levántate, hijo. Pero ¿qué hace la mamá?
ella lo consuela. Yo recuerdo, mi esposa es experta en esto y le ayuda a quitar las piedras que están en la rodilla. Ella le pone crema, ella le ayuda con eso, ¿sí o no? Pero miren que en los dos casos hay piedras y puede haber una herida, pero ¿cuál es la diferencia? El amor, ¿cierto? El amor, porque lanzar una piedra a una otra persona con un comentario, con un indirecto, con un chisme, con algo, eso no es amor, hermanos. Estamos distanciándonos de esa persona. Pero cuando vemos una falta en un hermano y nos acercamos para ayudarle a quitar esas piedritas, hermano, hermana, pues yo veo que estás luchando, ayuda o permíteme ayudarte con esto. Eso es amor, ¿cierto? Y qué bonito tener una comunidad así, en donde hay una cultura de paz, en donde cuando vemos a alguien que se ha caído de su bicicleta espiritual, ahí nos acercamos para ayudar, en vez de quedarnos en la casa tirando piedras, ¿cierto? Eso es lo que vemos aquí. Y eso obviamente es algo que necesitamos todos, porque es muy fácil, demasiado fácil lanzar críticas, lanzar palabras en contra de otro. Incluso, hermanos, yo pensé, y con la inteligencia artificial eso viene seguramente, pero yo pensé en una aplicación que cada vez que hablamos mal de alguien nos da un corrientazo. ¿Qué tal? Y con cada corrientazo es más fuerte durante el día. Yo creo que algunos estarían en el piso, ¿ya? Cierto. Pero, pues, la solución no es una aplicación. Pero si podemos estar muy pendientes así, en cada momento pensando, ¿qué estoy diciendo? Porque es tan fácil y es tan fácil, hermanos, alerta máxima, ¿no? Porque en esto cuando empezamos una oración, pero ese hermano es, y ya que va a seguir con esa oración. O esa hermana, ¿y qué tan fácil es llenar esa oración con palabras negativas? ¿Cierto? Me parece que él es tal cosa. Ustedes han visto qué tan fácil, bueno, voy a mencionar esto. Digamos que llega una persona nueva a la congregación, nosotros hablamos con esa persona 2 veces, nos da una buena impresión y estamos gozosos de tener la hermana o el hermano nuevo aquí. Y después alguien hace un comentario negativo en contra de esa persona. No, pero esa persona es muy egoísta, ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Empezamos si dejamos que eso entre al corazón, ya empezamos a ver a esa persona diferente. Y no es por nada objetivo, es solamente un comentario que alguien hizo de esa persona y ya empezamos a mirarla con sospechas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablar mal es tan fácil y tan dañino que soltamos esas palabras, un juicio tan fácilmente, hermanos, y miren cuánto daño hace. Es muy triste. Y como mencioné, es tan fácil caer en esto porque tendemos a juzgar como algo normal, común y corriente, ¿verdad? Yo estaba pensando, cuando recibes una evaluación para evaluar algo, es muy fácil poner todo lo negativo, ¿verdad? Pero poner algo positivo es más difícil, requiere más trabajo porque nuestra naturaleza pecaminosa se o va hacia lo negativo. Lo negativo. Entonces, la primera razón por la cual no debemos hablar mal de otros es porque muestra una falta de amor. Miren conmigo el 12 para ver aquí la segunda razón. El 12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí un comentarista, Ben Witherington, dijo algo muy obvio, pero muy importante. Hay un solo dador de la ley, no dos. Wow, qué profundo, ¿verdad? Hay un solo dador de la ley, no dos. Pero miren ahí lo que está diciendo Santiago,
Porque cuando nosotros juzgamos, hemos tomado el lugar de Dios. Bueno, él estaba por ese lado, ¿cierto? El lugar de Dios. Eh, entonces muestra una falta de sumisión a Dios. Cuando hablamos mal de otra persona, muestra una falta de sumisión a Dios porque hay un solo dador de la ley. Eso es lo que dice Santiago. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú o puede destruir, ¿no? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Tenemos que darle a Dios el lugar que solo Él puede ocupar como autoridad final. Tenemos que someternos a Él como nuestro juez. Miren el capítulo 5:9. No hemos llegado acá, pero miren el 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Miren ahí cuántas veces aparece esta idea de Dios como juez. ¿Será que es importante? Decir, Dios es el juez, yo no puedo juzgar a mi hermano porque Él es el juez. Ahora, Jesús podía ver las intenciones del corazón. Eso es algo hermoso. En los evangelios, que hay un ejemplo, por ejemplo, bueno, un ejemplo en el cual pensé, Mateo 9, no tiene que ir hasta allá, pero recuerdan que había un paralítico que Jesús sanó y los escribas estaban ahí y escuchen lo que dice Jesús. O bueno, dice en el Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Miren eso, Jesús puede discernir los pensamientos de su corazón y él ve algo que pasa y él dice, ¿por qué están pensando cosas malas? Pero una pregunta, ¿será que nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Cierto que no? Pero a veces lo hacemos. A veces algo pasa y decimos, yo sé lo que esta persona está pensando. O incluso con la esposa o con el esposo. No, ya la conozco, yo sé lo que ella está pensando. Pero ¿qué está mal con eso? No sabemos, ¿cierto? Si nos explica lo que está pensando, ahora sí podemos decir, ella está pensando esto. Pero si no nos explica, eso es juzgar. Y lo hacemos también, hermanos, con hermanos y hermanas de la congregación, que juzgamos por lo que vemos, pero no hemos hablado al respecto. No, yo sé que está pensando algo negativo en contra de mí. Pero ¿cómo sabes? No, porque la manera que me miró es obvio, ¿cierto? Pero ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado el lugar de Dios como juez y no estamos sometidos a Él. Porque finalmente, ¿a quién tenemos que rendir cuentas? A Dios. Pero muchas veces queremos estar en el lugar de Dios en vez de someternos a Dios. Y eso nos puede pasar también si estudiamos la Biblia, empezamos a conocer la escritura. Es muy fácil si no crecemos en amor, es muy fácil crecer en orgullo también para juzgar a los demás. ¿Ustedes han escuchado de esas personas que buscan agua con un palito, una vara? ¿Sí han escuchado de eso? Bueno, esa persona que hace, toma como un palito en forma de J y anda buscando agua y cuando encuentra agua, entonces va hacia abajo el palito, algo así. Me han contado, yo no lo he visto. Pero yo pensé en algunos cristianos que podemos hacer lo mismo con los demás. Estamos andando por la congregación discerniendo los pensamientos de los demás, juzgando. Y en eso no hay nada objetivo, sino que aquí sí yo sé que ella tiene algo malo en su corazón. Pero ¿cómo sabes? No porque el palito, ¿cierto? Eso, y a veces es esto solamente, no, yo sé, pero ¿cómo sabes? No, yo sé que yo lo siento. Ok, pero en eso la palabra nos dice que hay uno solo que es el juez y tenemos que someternos a él. Entonces, hermanos, eso es muy importante, someternos a él y recordar que nosotros no somos los jueces, no somos los jueces, pero finalmente tendremos todos que darle cuenta a Dios.
Esto me recordó lo que dice Pablo en Romanos 2. Él dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ahí él está hablando a un no creyente, una persona, perdón, religiosa que está juzgando a los demás. Porque yo sí cumplo y esa gente sí es bien mala, ¿viste? Bien mala. Pero él dice, no, cada vez que juzgamos así, nos condenamos porque nosotros también pecamos. Y Santiago lo dijo, miren nuevamente el 3:2, que dice, iglesia, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí todos significa todos ofendemos muchas veces con la lengua. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos perfectos y los únicos para juzgar? No, Dios es el que va a juzgar. Y obviamente esto también, si miramos nuevamente el 4:12, leamos eso otra vez, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder o destruir. Y eso nos lleva a una profunda reflexión, porque cuando pensamos en el juicio de Dios, Dios está escribiendo en unos libros todas nuestras acciones y todas nuestras palabras. Entonces, una pregunta sería, si Él saca los libros con nuestras palabras, ¿cómo quedamos ante Él? Wow. Si solamente pensamos en ayer, yo creo que Él pudiera sacar libros o cosas que dijimos que no debíamos decir. Pero si pensamos en toda nuestra vida, 15, 20, 40, 50, 70 años de palabras, ¿qué sacaría en contra nuestra? Nadie, lo que dice Pablo en Romanos, todo el mundo se tapa la boca y queda convicto delante de él. Porque por nuestro pecado, Dios tiene que castigar y juzgar al pecador. Entonces, esto nos debe llevar a Cristo. Y amigo, amiga, si tú estás aquí y no has conocido a Cristo, estás en un peligro muy grande, porque Dios es el juez y en cualquier momento nos puede llamar a su presencia para dar cuenta ante Él. Y eso es aterrador. Pero también si pensamos en Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuántas veces pecó Jesús con sus palabras? Ninguna vez. Y eso con todo lo que Él enseñó. Me gustó lo que dijo Rafael cuando dijo, si quieres conocer a una persona, ponla a hablar. Pero si miramos todo lo que Jesús enseñó, enseñó de una manera perfecta, un corazón perfecto, y Él lo hizo por nosotros porque Él sabe que tú y yo no podemos cumplir, que tú y yo ofendemos muchas veces, pero Él hizo eso para ir a esa cruz y morir por nosotros, para liberarnos de esa culpabilidad, de ese castigo eterno que merecemos. Y gloria a su nombre. Amén. Eso es maravilloso, porque aquí, ¿quién sale de aquí diciendo, qué bueno, yo he cumplido todo eso desde mi juventud? Nadie, nadie, pero debemos salir de aquí arrepentidos y decir, Señor, ofendemos muchas veces, pero gracias a Cristo no estamos condenados. Gracias a Cristo tenemos la salvación y es lo que necesitamos recordar. Porque cuando pecamos con la lengua, ¿qué tenemos que hacer? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por ese pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cierto? Debemos confesar el pecado. Si hemos pecado contra un hermano, contra una hermana, ¿qué debemos hacer? Nos cuesta, ¿verdad? Pero debemos pedir perdón. Debemos hablar con esa persona y mostrar un arrepentimiento, confesar el pecado, mencionarle que nos faltó el amor o que no nos sometimos a Dios en ese caso. Muy bien, hermanos. Empecé hablando de un alacrán, ¿cierto?
Eso, gracias a Dios, lo encontré. Pero en Santiago 3:8, miren lo que dice. Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ese alacrán creo que picaría duro, pero la lengua es un veneno mortal y por eso debemos cuidarnos muchísimo con respecto a la lengua. Y si ahora sí lo voy a poner en términos positivos, debemos amar a nuestro prójimo y debemos someternos a Dios en eso, con la lengua y con nuestro corazón. Y de esa forma vamos a contribuir a la unidad de la congregación. Vamos a amar a nuestro hermano y como decía, como una mamá, vamos a quitar esas piedras en vez de tirarlas. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por esta porción de tu palabra. 2 versículos, Padre, pero son muy importantes y queremos confesarte, Padre, porque hemos pecado contra ti y contra nuestros hermanos, Padre, porque hablamos mal de otros con una facilidad que es muy triste, Padre, pensar que Cristo murió por nuestros hermanos y resucitó, pero a veces nosotros pensamos que somos jueces, Padre. Oramos que tú uses tu palabra de manera muy profunda, Padre, en nuestro corazón para mostrarnos nuestra necesidad espiritual y también para crecer, Padre, porque qué bonito es ver que a lo largo de los años hemos crecido en algo con esto, Padre, que ya no juzgamos tanto como antes, Padre, pero eso es algo que tú necesitas hacer en cada uno, Padre. También queremos orar, Padre, si hay alguien que no ha conocido a Cristo y su perdón, Padre, que hoy esa persona pueda sentir todo el peso de tu ley, Padre, porque tu ley nos condena justamente, Padre, nos muestra que hemos pecado contra ti, nos muestra que no hemos amado al prójimo, nos muestra que no te hemos amado a ti, Padre, pero gracias por Cristo, quien sí lo hizo por nosotros en nuestro lugar, Padre, en esa cruz, y ayúdanos a nunca recordar o olvidar, perdón, lo que Él hizo allí. Y oramos, Padre, que si alguien no lo ha recibido, que hoy sea el día de su salvación. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.